Cristo de Galilea va pasando por aquí. El Cristo de Galilea va pasando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe la bendición. Ay, Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe la bendición. ayer prometí ser de Cristo, también lo prometo hoy. Y mañana por lo mismo yo diré, de Cristo soy. ¿De quién tú eres? De Cristo soy. ¿Cuándo? Ayer, mañana y hoy. Y mañana por lo mismo yo diré, de Cristo soy. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Oh, ¿quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá pagar. Manda fuego, santificado Señor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Para mí vivir es Cristo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Para mí vivir es Cristo. Si tú dices que tú alabas al Señor, Que se te note, que se te note. si tú dices que tú alabas al Señor, Que se te note, que se te note. Alaba al Señor, dale tu corazón. Que se te note que tú tienes el Espíritu de Dios. Alaba al Señor, dale tu corazón. Que se te note que tú tienes al Señor. que se te note, hey, que se te note, que se te note que tú tienes el Espíritu de Dios. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz, que se siente Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminará y no se cansará, y correrá y no se fatigará.
vez, que vení otra vez, que vení otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Aleluya, 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 aleluya. Tengo un fuego que me está quemando. Alaba a Dios, gloria a su nombre. Yo tengo un fuego que me está quemando. Alaba a Dios, gloria a su nombre. Por aquí se ayuna, por acá se ora. Alaba a Dios, gloria a su nombre. Por aquí se canta, por aquí se danza. Alaba a Dios, gloria a su nombre. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Dice. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sí, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname. Sáname, Señor, con tu espíritu. Todo. Y déjame sentir el fuego de Todo. Que lo escuche el enemigo. mi corazón, Señor. Sí, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Y cantaré, Hosana, sí, Hosana, glorias y alabanzas a mi rey. Y cantaré, Hosana, sí, Hosana, glorias y alabanzas a mi rey. ¡Santo! Santo, 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 dice los querubines. ¡Aleluya! Santo, santo, Y alabamos, santo, Señor. es nuestro Rey Yahvé. ¡Grande y maravilloso eres! Santo, santo, Santo. es el que nos recibe. ¡Santo! Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. ¿Por qué? Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, Mas su palabra no pasará. cielo y tierra pasarán. Mas su palabra no pasará. No, 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 no pasará. Al ponente de esta noche, siempre iniciando con la ayuda de Dios para que también Él nos indique el camino que vamos a seguir. Como dice el Evangelio del día de mañana, si se ponen de acuerdo para pedir algo en mi nombre, pues eso Dios nos lo contestará. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y damos al Señor la ayuda necesaria. Te bendecimos, Padre, porque Él es nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Salvador, porque estás presente en medio de nosotros, porque estás dándole impulso a tu iglesia, a la iglesia que tu Hijo fundó. Te bendecimos, Padre, por todas las personas buenas y generosas, por las personas que acompañan en nuestro caminar. Ayúdanos también, Señor, a ver en el hermano sus necesidades y acompañarles y ayudarles para que ellos también sientan que tú estás presente en medio de nosotros.
Ayuda a aquellos que nos enseñan para seguir el camino bueno que tú nos has dado. Te bendecimos, te damos gracias y también, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados y de los pecados de tu pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Danos pan hoy nuestro pan de cada día. y Perdona perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos nos ofenden. ofenden, y no No nos nos dejes dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén. César, gracias. Muchas gracias, Padre Elmer. Por favor, hermanos, entonces, en esta noche les pido que presten atención, estemos muy atentos al diálogo que vamos a tener con el magíster Ricardo Andrés Ramírez Basualdo. Él es profesor de filosofía, licenciado en filosofía y licenciado en educación por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es magíster en ciencias religiosas y filosóficas, convención teológica por la Universidad Católica de Maule. Él es becario con ICET desde el 2016. Actualmente es profesor de ética profesional en la Universidad Santo Tomás, sede de Villa del Mar, miembro del Centro de Investigación en Religión y Sociedad de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica de Maule, Chile, miembro de la Academia de Líderes Católicos de Chile. Yo le quiero dar la palabra a nuestro hermano y amigo Ricardo para que él pueda también presentarse, decir tal vez algo más y nada, abrir el espacio para este segundo momento de formación permanente. Ricardo, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, César. Muy buenas noches a todos. Desde el hermano país de Chile los saludo con mucho cariño, muy agradecido por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias por su atención. Espero que sea un aporte para la formación. Buenas noches. De ustedes, para ir aportando y formándose en este camino de la iglesia en estos tiempos difíciles. Así que de corazón espero que estén muy bien, a pesar de lo difícil que ha sido para toda la humanidad, ¿no es cierto?, este tiempo del coronavirus, y espero que salga todo de la mejor manera posible. Voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Se ve, César? ¿Sí? Sí, se ve, correcto. Gracias, César. Bueno, antes que todo, voy a decirles de dónde estoy hablando, para ver esta capacidad que tiene la iglesia, ¿no es cierto?, de ser universal, de vivir a pesar de los distintos carismas que encontramos en la iglesia de Cristo. Podemos encontrarnos en estos medios digitales, hablando de una misma iglesia, hablando de una misma fe, y eso es lo bonito y es lo rico de nuestra iglesia. Por lo tanto, bueno, yo soy de San Felipe, lo que le llamamos en Chile la quinta región, o la región de Valparaíso, la diócesis de Teresita de los Andes, al lado de Mendoza, para el lado argentino, ¿no? Al lado de Mendoza, que es una ciudad argentina, a 1 hora y media de la capital de Chile, y en estos momentos, por temas laborales, y porque yo vivo hace tiempo ya en Viña del Mar, que es al lado de Valparaíso, para el lado de la costa. Así que ahí les presento a mi ciudad, que es al interior de la región, a los pies de la cordillera, en los valles de la Concagua, y Viña del Mar al lado de la costa de la región de Valparaíso. Bueno, yo les voy a hablar en 3 sesiones. César ha pedido que sean 3 sesiones de formación, que ustedes, la idea es que reciban y que podamos dialogar, que podamos charlar al final de esta conferencia, y se engloban dentro del tema de ética e identidad cristiana. Yo por mi trabajo hago clases de ética y de cultura en la Universidad Santo Tomás, en la sede de Viña del Mar, en Chile, y he repartido este tema en 3 puntos. Uno, el tema de la dignidad de la persona humana, con el que quiero comenzar el día de hoy. Otro, las virtudes cardinales y teologales, muy necesarias para nuestra forma y manera de actuar como cristianos. Y por último, la identidad cristiana. Hoy más que nunca tenemos que ser capaces de presentar
ciertas actitudes, ciertas respuestas a este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis sociales a lo largo de América Latina, a lo largo del mundo entero, y por lo tanto tenemos que prepararnos para ello. Sin más preámbulos, entonces, comienzo con el tema de la dignidad de la persona humana. Hoy más que nunca es importante y necesario poner a la persona en el centro de todo conflicto, en el centro de toda cuestión social, en el centro de toda cuestión de salud. Y para eso entonces voy a explicar brevemente qué es dignidad, qué es persona y qué es humano, para luego irnos al magisterio de la Iglesia y poder ver cómo al magisterio de la Iglesia, sobre todo el contemporáneo, ha ido abarcando el concepto de la dignidad de la persona humana en distintos contextos históricos hasta llegar a nuestro actual Papa Francisco. Bueno, ¿qué es ética? Yo creo que es la primera pregunta que se nos viene a la cabeza. Ética proviene del griego ethos, que significa modo de ser o costumbre. Ha llegado a significar esta palabra el modo de ser que la persona adquiere libremente mediante sus actos. Todos nuestros actos se pueden de alguna u otra manera catalogar o poner una etiqueta de buenos o de malos. Dentro de nuestra capacidad humana de realizar el bien o de realizar el mal, la ética va a ser esa parte de la filosofía que va a reflexionar sobre la moralidad de los actos humanos, en cuanto son conformes o no al verdadero bien de la naturaleza humana y de su fin, que es la felicidad. El ser humano está hecho para la felicidad. El ser humano está creado para conseguir y luchar la felicidad, que es nuestro fin último. Por lo tanto, la ética va a reflexionar de que si los actos que hacemos o no nos van a perfeccionar como personas o nos van a corromper como personas y, lo que es peor, nos van a desviar de este fin último, que es la felicidad. Ahora, el concepto dentro de ese marco, entonces, me voy a mover en estas 3 sesiones que vamos a tener, el marco de la ética. Y la ética cristiana va a ser, en definitiva, poner que estos actos, buenos o malos, o esta forma de actuar, vaya a la luz del Evangelio, vaya a la luz de las actitudes de Cristo. La dignidad viene el concepto del latín dignitas, que se traduce del griego axioma y que significa el valor en sí y por sí. ¿Qué quiere decir? La dignidad es un valor que vale por el puro hecho de ser persona. Hay autores que dicen, bueno, la persona humana es ya y simplemente por el hecho de ser persona humana. Este valor no lo ha dado la sociedad, este valor no lo ha hecho un conglomerado social, no ha sido una disposición legal, este valor de la persona no ha sido incluso dado por nuestros padres, sino que el valor de la persona, esta dignidad viene de la naturaleza propia del ser humano. Y eso va a ser relevante para todo lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Ahora, esta dignidad es innata. Dentro de la concepción cristiana es innata. ¿Qué quiere decir? Que viene con nosotros, viene incorporado en nosotros y es parte de nuestra naturaleza. Nadie se da a sí mismo la dignidad, sino que se obtiene de modo natural. Así como aprendimos a pestañear, ¿no es cierto? Que nadie nos enseñó a pestañear, sino que naturalmente pestañeamos cuando bebés. Así también entonces esta dignidad es un valor que no va a depender que soy hijo de o hermano de o estoy casado con tal persona, no, o que soy alto, bajo, flaco, delgado, no. La dignidad va a ser por el solo hecho de ser persona, simplemente por aquel hecho. Ahora, independiente cómo se comporte, eso cuesta un poco, a lo mejor quizás es fácil entenderlo, pero es difícil asumirlo. O sea, muchas veces hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad cómo hay personas que han malentendido que la persona no tiene una naturaleza innata. Esta naturaleza es innata dependiendo de cómo uno se comporte. Sea bueno, sea malo, la dignidad de persona no se va a modificar, no se va a cambiar y no se va a disminuir. Ahora, hay autores que proponen que hay una dignidad adquirida, paralela a la innata. Y esta sí que podría ser una dignidad moral que va a depender de cómo se comporte. O sea, no sé, si yo soy profesor de ética y caigo en acciones que son inmorales y que de alguna u otra manera me van a impedir pararme frente a una clase de ética,
obviamente, a dar una clase de ética, obviamente eso va a ser una dignidad que se puede perder y que luego se puede volver a recuperar. En el caso de la dignidad humana, que es la innata, no se puede perder o ganar. Siempre es, aunque haya sido quien haya sido, las atrocidades que haya cometido, es esa dignidad de la persona humana. Y eso es lo que tenemos que nosotros como católicos, como cristianos, defender. Ahora, ¿qué significa el concepto de persona? El concepto de persona viene del griego prosopón, que significaba antiguamente las máscaras que ocupaban los actores griegos. Estas máscaras que ocupaban los actores griegos representaban algo, mostraban algo. De alguna u otra manera, este concepto va a evolucionar en el siglo V con Boecio, cuando habla que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Y esta va a ser la definición que va a ocupar el cristianismo y el catolicismo, sobre todo. ¿Qué significa? Que es una sustancia individual. La mesa, un perro o un gato son sustancias individuales. Pero la diferencia filosóficamente, entre una mesa, un perro y el ser humano, es que el ser humano es de naturaleza racional. Y eso, de alguna u otra manera, nos va ya a marcar en qué nos vamos a diferenciar y por qué esta dignidad va a ser tan distinta con respecto a todos los seres vivos y con respecto a todos los seres creados. Entonces, esta definición de Boecio también va a implicar que seamos únicos e individuales, que ninguno es irrepetible. De alguna u otra manera hay que entender, y obviamente todos lo hemos vivido, que cuando una persona fallece es irreemplazable. Ahí es cuando uno le toma el peso al asunto, que una persona es irreemplazable con otra. Bueno, y eso es porque somos sustancias individuales, Dios nos ha creado, que lo vamos a ver enseguida, únicos e irrepetibles. Ahora, el concepto de persona. Santo Tomás de Aquino plantea que la persona es lo más perfecto que hay en toda la naturaleza. ¿Por qué? Porque es un ser de naturaleza racional. De alguna u otra manera ya vamos marcando, ¿no es cierto?, este argumento de que esta dignidad de la persona y lo que hace que la persona sea tan distinta a todo lo creado es que tiene esta naturaleza racional. Estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, el patrón de todas las universidades católicas, el padre doctor de la Iglesia, uno de los autores, si es que no el más influyente, importante para nuestro pensamiento católico, va a decir que esta razón nos da una dignidad que es inalienable, que no se puede cambiar, que no se puede regalar, no se puede vender por ninguno otro. Y Santo Tomás plantea algo que de alguna u otra manera nos va a decir que es súper importante, que el ser humano está inserto en un juego entre la libertad y la responsabilidad. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque nos va a marcar la pauta de cómo el ser humano o el hombre, o este hombre bajo la concepción de cristiano y en general la concepción de ser humano universal, va a tener que comportarse. Ahora, ¿de dónde viene esta dignidad para el mundo cristiano, para nosotros los católicos? Bueno, que somos imago Dei. La persona humana es imagen de Dios. En el Génesis podemos ver que cuando Dios crea al ser humano, dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios, Dios le creó, macho y hembra los creó. Y ahí es un concepto súper importante. Quizás en nuestras catequesis, en nuestros colegios, en nuestras parroquias, muchas veces hemos escuchado el tema, somos imagen de Dios, somos imagen de Dios. Pero, ¿qué significa ser imagen de Dios? Ser imagen de Dios significa ser representación de Dios. Y eso, si lo entendemos de aquella manera, yo soy un convencido que esa es una buena traducción para el griego imago, representación, nos va a dar una dignidad distinta. O sea, si yo asumo y entiendo que el otro, al igual que yo, es representación de Dios, obviamente voy a contar del 1 al 10 en chino, como se dice aquí en Chile, o voy a ser muy prudente antes de faltarle el respeto, de no ayudar al más pobre, de no ayudar al más necesitado. Por lo tanto, ser imagen de Dios significa eso, ser representación de Dios. El resto de la creación es huella de Dios, dice San Agustín de Hipona.
dice, bueno, y San Agustín lo plantea, andaba buscando a Dios, San Agustín del siglo V, andaba buscando a Dios y no lo encontraba, lo buscaba en los animales, en la naturaleza, en el árbol, y no, en el león, y no lo encontraba. ¿Dónde lo encontré? Dentro de mí mismo, porque nosotros somos la imagen de Dios. El resto de la creación, dice San Agustín de Hipona, es huella de Dios, es una huella que uno dice, por aquí pasó Dios, como cuando uno anda en el campo y ve una huella de un animal, bueno, de esa misma manera Dios ha dejado huella en la creación, pero en el caso de nosotros no somos solamente una huella de Dios, sino que somos representación de Dios. Ahora, ¿dónde está esta dignidad humana planteada? Bueno, en el concepto de que tenemos capacidad de razonar, de entender. Y en esa capacidad de razonar nos aparece este concepto que es la libertad de la persona. Y eso nos va a marcar nuestra dignidad. Los animales no tienen libertad. No son ¿Por qué? Porque la libertad es la capacidad que Dios nos ha dado de elegir entre el bien y el mal. De ahí también incluso viene esta pregunta siempre tan adolescente o tan de estos tiempos, con tantos problemas sociales, políticos, económicos que tiene América Latina en estos momentos, que tiene la humanidad completa con el coronavirus, uno se pregunta por qué existe el mal. Bueno, el mal, una de las tantas posibilidades que tiene esta respuesta, porque el mal es un misterio, al igual que el bien. Y por lo tanto estos misterios tienen respuestas que se tratan de acercar a entender por qué existe el mal, si Dios en esencia es bueno. Bueno, este mal existe para que tengamos la capacidad de elegir. De lo contrario, no tendríamos capacidad de elegir. Si solo existiese el bien y todo fuese bueno, y no tuviésemos la capacidad de elegir lo bueno, para elegir hay que tener dos opciones. Y esa es la otra opción. Por lo tanto, Dios nos ha amado tanto, nos ha querido tanto, que nos ha dado la libertad incluso de negarlo a Él como nuestro Padre. Ya el Papa Francisco nos ha enseñado muy bien que este Padre es rico en misericordia y aunque seamos el hijo pródigo, ¿no es cierto?, que nos vamos de la casa y nos farriamos, todo lo que Dios nos ha dado va a estar, mientras nos arrepintamos de corazón, va a estar a nuestro lado con los brazos abiertos para recibirnos. Pero primero nos ha dado la libertad. Este regalo que para algunos pensadores también es un peso, de alguna u otra manera, y quizás en nuestras vidas nos damos cuenta. O sea, ¿cuántas veces nos gustaría que otros eligieran por uno para no asumir? ¿Por qué? Porque como decía en un principio, estamos insertos en un juego entre la libertad y la responsabilidad. Si tenemos la libertad de esta capacidad de elegir, tenemos también la obligación de asumir con responsabilidad aquellas consecuencias de lo que yo he elegido. Y ahí entonces viene la dificultad. ¿Qué es ser humano? El viviente humano, que junto con el conocimiento sensible, posee asimismo conocimiento intelectual. Se trata de un ser vivo con un mundo infinito de intereses, cuyo hábitat es la verdad, la bondad y la belleza de las cosas. Vuelvo a repetir aquí entonces, si hablábamos de que esta dignidad es un valor en sí mismo, de esta persona que tiene esta capacidad de naturaleza, esta sustancia individual de naturaleza racional, vamos a llegar entonces a la definición de lo que es humano, que va a ser este ser vivo, ¿no es cierto? Una definición un poco más biológica, este ser vivo que tiene naturaleza sensible, al igual que el resto de los animales, pero que tiene esta capacidad de razonar, de entender por qué entiende y de saber por qué sabe lo que sabe y de preguntarse y cuestionarse y encontrar argumentos. Otra cosa, otra definición que es súper importante entender en el ser humano, que es un animal social. Y este animal social necesita del resto de los seres humanos para perfeccionarse y llegar a esta plenitud del ser feliz. Y este ser feliz solamente lo vamos a encontrar de alguna u otra manera luchando por el bien común. Ahora, Aristóteles, como filósofo griego, ¿no es cierto?, que fue recibido tan fuertemente por la tradición cristiana católica en la época medieval, va a decir que no basta con vivir en sociedad o vivir en comunidad o vivir o saber vivir, sino que lo importante es saber vivir bien. Y eso es un anhelo de esta búsqueda de la felicidad. Esta felicidad, que este encuentro con Dios, para los cristianos, la vamos a encontrar solo en la medida en que somos seres sociales, que vivimos con los demás y sabemos vivir bien en comunidad con los demás.
Y este ser humano, como es un animal social, tiene una parte que es animal, que Tomás de Aquino la manifestaba y la planteaba como los actos del hombre. Estos actos del hombre son los actos que tenemos instintivo, que no hacemos con razón ni con voluntad, es decir, que no queremos hacerlo. Por ejemplo, si pensamos en el hecho de pestañear, usted no piensa cuando está caminando por la calle o en estos momentos, usted no está pensando voy a pestañear, otra vez voy a pestañear. No, no, usted está pestañeando. Probablemente ahora que lo dije, capaz que algunos estén pensando, ¿no es cierto?, o se estén fijando en el pestañeo. Bueno, pero son actos involuntarios, son instintivos, o cuando nos da hambre, o cuando nos da sed, o un estornudo, son actos que no tienen voluntad, que no tienen razón. Pero por otra parte, sí hay actos que son humanos, y esos sí se realizan con razón, con voluntad y con esta capacidad de libertad, o sea, con esta capacidad de elegir si quiero o no quiero hacer lo que estoy haciendo. Y eso de alguna u otra manera nos va a diferenciar absolutamente del resto de los animales, con esa capacidad de razón, de la voluntad también es un concepto interesante, el voler, el querer, el apetecer, el tender hacia lo que yo quiero. Nos va a permitir esta voluntad, solamente esta capacidad que Dios nos ha dado del libre albedrío, de la libertad, y esta capacidad de libertad nos ha dado por ser imagen de Dios, y por ser imagen de Dios nos ha dado esta capacidad de tener razón para poder conocer. Ahora, ¿de dónde surge la moralidad de un acto humano? ¿De dónde surge que un acto sea moralmente bueno o malo en nuestras vidas? Bueno, cuando tenemos razón, cuando tenemos conciencia, conocemos el fin de nuestros actos. Cuando tenemos voluntad, deseamos el bien. Entonces hay dos factores que son súper importantes para poder medir de alguna u otra manera si un acto humano es bueno o malo. Hay que ver entonces si fue con conciencia, si conocía lo que estaba haciendo, y de alguna u otra manera si fue también con voluntad, es decir, si quiso tender hacia el bien que quiso. Y eso es súper importante. Razón, voluntad, libertad son los elementos que va a tener un acto humano y que van a ser solamente dados porque tenemos esta capacidad de esta capacidad de razonar de libertad. Por lo tanto, el ser humano y todos los seres humanos, bajo nuestra concepción cristiana católica, esta ética cristiana, tenemos algo súper importante, que es a mayor conocimiento de nuestros actos, mayor conciencia de ello y por lo tanto mayor responsabilidad. Eso es súper importante, a mayor conocimiento, mayor conciencia, mayor responsabilidad de nuestros actos. Obviamente no es fácil, ¿sí? Dentro de la ética no es fácil porque obviamente hay muchas acciones que realizamos pasionalmente, que realizamos más instintivamente, y ahí está el juego, y ahí está este juego que les decía en un principio, libertad, responsabilidad. Puedo hacer lo que quiero, tengo la opción de hacer lo que se me plazca, pero de alguna u otra manera, toda acción que yo elija hacer o no hacer va a tener que ser asumida la consecuencia de ese acto. Y esa es la consecuencia de ese acto, se va a tener que medir con responsabilidad. Por lo tanto, a mayor voluntad, a mayor querer yo realizar un acto, mayor libertad y por lo tanto mayor responsabilidad. Obviamente alguien que tiene alguna enfermedad como Alzheimer o que tiene algún tema cognitivo, alguna dificultad cognitiva, además a mayor aumento del problema cognitivo, obviamente se pierde la capacidad de elegir, se pierde la voluntad y por lo tanto se asume que se pierde la responsabilidad de los actos, obviamente. Igual que un bebé, un niño que no ha formado la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, de ahí sí se pierde esta responsabilidad porque se juega más por el instinto que por lo que se podría o se querría hacer con el tema de la conciencia. Bien, hasta ahí entonces este concepto de dignidad de la persona humana. Voy a hacer una breve síntesis antes de pasar a la segunda y última parte. Bueno, la dignidad de la persona humana, les puse, ¿no es cierto?, que la dignidad es un valor en sí mismo y por sí mismo. Esta dignidad
de la persona humana significa que la persona va a valer por el solo hecho de ser persona. Este valor de ser persona y esta dignidad va a venir para nosotros los cristianos católicos de la concepción de que hemos sido creados a imagen de Dios, es decir, hemos sido creados para hacer representación de Dios, y esta capacidad de hacer representación de Dios, que significa, no significa ser Dios, significa representarlo de alguna u otra manera, es porque Dios nos ha dado esta capacidad de razón, de libertad y de voluntad. Tenemos esta capacidad de ser seres racionales que nos permite ser libres, es decir, nos permite la capacidad de elegir entre una cosa y otra. Tenemos la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, y por otro lado, en esta capacidad, en esta libertad, también tenemos la voluntad, si queremos o no queremos hacer una acción, y tenemos de esta libertad, esta voluntad, esta responsabilidad que nos hace tener nuestros actos. De ahí viene entonces esta dignidad de la persona humana, que es súper importante entonces entenderla, porque somos seres libres, somos seres que tenemos conciencia y razón de nuestros actos, y somos seres sociales que buscamos este fin último, que es la felicidad, que para nosotros los católicos, y ahí es muy interesante lo que dice Tomás de Aquino, la libertad. ¿Qué es este fin último que es la felicidad para nosotros? Los griegos lo entendían como la plenitud, también planteaban que en esta tierra no le íbamos a poder encontrar, porque en esta tierra el alma estaba encarcelada en el cuerpo, y en el cuerpo siempre han estado lo distinto, los placeres. En cambio, para el mundo cristiano, tampoco esta felicidad la vamos a encontrar aquí, sino que nosotros caminamos por este valle de lágrimas hacia la vida eterna, a esa beatitud, ¿no es cierto?, que es cuando veamos cara a cara a Dios, como dice San Pablo, cuando veamos cara a cara a Dios, esa es nuestra felicidad. Ahí no va a haber pecado, no va a haber bien, no va a haber mal, solamente vamos a encontrarnos con Dios. Hacia allá peregrinamos, hacia allá caminamos, y la ética cristiana va a ser entonces esta capacidad de reflexionar los actos buenos o malos del ser humano bajo la concepción de fe de las acciones de Cristo. Yo soy un convencido que la mejor ética cristiana es la que se basa en las acciones de Cristo. Y nosotros los chilenos tenemos un santo, San Alberto Hurtado, ojalá lo hayan escuchado, un santo sacerdote jesuita, y él planteaba, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Yo creo que esa es una pregunta súper importante para estos días y para toda nuestra vida. Antes de reaccionar, antes de responder, antes de hacer algo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Es una pregunta de prudencia, una pregunta que nos va a plantear que esa acción que vamos a hacer es realmente la que haría Cristo o no. Bien, ahora, para aterrizar esto dentro del magisterio de la Iglesia, la dignidad de la persona humana en la doctrina social de la Iglesia, y entendiendo qué es la dignidad, qué es persona y qué es humano. La doctrina social de la Iglesia, yo la entiendo como este aterrizaje, ¿no es cierto?, o esta manera de concretar que ha tenido la Iglesia a lo largo de la historia, el Evangelio en las distintas realidades históricas y sociales que ha tenido que responder. La Iglesia es una institución, ¿no es cierto?, milenaria, y que ha tenido que responder a ciertos problemas. Por ejemplo, hoy día el Papa ha tenido que estar respondiendo frente al coronavirus, frente al tema ecológico, Pablo VI en su momento también con el tema de la natalidad, de la mortalidad, de la eutanasia, y también la Iglesia ha tenido que ir respondiendo a problemas sociales. La primera encíclica de los fines de 1800 es Rerum Novarum del Papa León XIII. Y fíjense cómo plantea en aquella época, en plena revolución industrial, en plena época moderna, cómo se debe respetar y en qué consiste, cómo responde a la defensa de esta dignidad humana. Dice en Rerum Novarum: la verdadera dignidad y excelencia del hombre consiste en las costumbres, es decir, en la virtud. Que la virtud es patrimonio común a todos los mortales y que igualmente lo pueden alcanzar los altos y los bajos, los ricos y los proletarios. Y que solo las virtudes y el mérito en quien quiera que se hallen se ha de dar el premio de la eterna bienaventuranza. ¿Qué quiere decir ahí León XIII? Todo ser humano es capaz de conseguir la virtud por todo lo que yo ya les he planteado, porque es una naturaleza racional, tiene libertad, y por lo tanto todos podemos alcanzar con libertad aquellas virtudes. Y aquellas virtudes, que es lo que vamos a ver
si Dios quiere en un mes más, en la siguiente sesión, son las que nos van a permitir a ricos y pobres, bajos y altos, dice, poder alcanzar esta bienaventuranza, es decir, este cara a cara con Dios. No es, acuérdense que en la época moderna, en la revolución industrial, en la que plantea Rerum Novarum León XIII, hay una cuestión social, hay una cuestión donde esta revolución industrial ha traído mayores diferencias sociales entre los ricos y los pobres. Por lo tanto, León XIII responde de aquella manera. Este camino hacia la bienaventuranza de las virtudes lo puede lograr cualquiera, por lo tanto, nos iguala en igual de condición de dignidad. Más adelante, 1960 aproximadamente, el Papa Bueno, San Juan XXIII, plantea también en Pacem in Terris. ¿En qué contexto histórico? Así como León XIII lo hizo en el contexto de la Revolución Industrial, que fue el que marcó el antes y después de la doctrina social de la Iglesia, Juan XXIII lo plantea en plena época de la Guerra Fría, en este choque, en esta crisis, en este momento tan convulsionado de la época de la Guerra Fría. Juan XXIII, el Papa de la Paz, el Papa Bueno, ¿no es cierto?, sale con esa encíclica Pacem in Terris, haciendo un llamado universal a la paz en la tierra. En toda humana convivencia, dice, y bien organizada y fecunda, hay que colocar como fundamento el principio de que todo ser humano es persona. Miren cómo lo plantea. Todo ser humano es persona. Frente a toda situación, el ser humano es persona. ¿Qué quiere decir persona? Dice, una naturaleza dotada de inteligencia y de voluntad libre. Y que por lo tanto, de esa capacidad de voluntad libre, tiene y nacen desde ahí los derechos y deberes, que son universales, dice, e inviolables, e inalienables. ¿Qué quiere decir? Que usted no los puede cambiar con nada. Entonces, plantea que el ser humano, todo ser humano es persona, todo ser humano tiene derechos y deberes. Y por lo tanto, en esta respuesta que quiere dar de la guerra, va a decir que, cuidado, porque toda persona, sea en el campo de batalla o no, va a ser persona humana con igual dignidad en derechos. Ahora, este Papa Juan XXIII va a traer una respuesta, con el Concilio Vaticano II. Este Papa, que lo habían elegido un Papa de transición, resultó ser un Papa que ha hecho más el gran cambio, ¿no es cierto?, de esta iglesia, que se abre el mundo, que abre las ventanas para que entre un poco de aire fresco, ¿no es cierto?, de la sociedad, y va a responder a este mundo postmoderno o contemporáneo. Y ahí el Gaudium et Spes 25 plantea el Concilio Vaticano II que el sujeto, el fin de todas las instituciones sociales, de la familia, del Estado, de las ciudades, de las naciones, debe ser la persona humana, la cual por su misma naturaleza tiene absoluta necesidad de vida social. Lo que habíamos planteado en un principio, el ser humano en su naturaleza es un ser social. Y por lo tanto, al ser un ser social, tiene que entender que para organizarse, el principio, el sujeto, es decir, lo más importante y el para qué de todo lo que se realiza socialmente, tiene que ser para la persona humana. San Pablo VI también, el Papa que le correspondió terminar este Concilio Vaticano II, también plantea en Populorum Progressio que el hombre no es verdaderamente hombre más que en la medida en que dueño de sus acciones y juez de su valor se hace el mismo autor de su progreso, según la naturaleza que le ha sido dada por su creador, de la cual asume libremente las posibilidades existentes. Se dan cuenta que de alguna u otra manera el magisterio social de la Iglesia plantea esta dignidad de la persona en la capacidad de ser dueño de sus acciones. Y por lo tanto, dice Pablo VI, en esta época de progreso, ¿no es cierto?, que le tocó vivir en los años 70, en esta época de ya convulsionada, en esta época donde los avances tecnológicos de alguna u otra manera ya iban apareciendo, en todo progreso, dice, tiene que entenderse que el ser humano es el dueño de sus acciones. Y por lo tanto, algo que es súper importante para entender la dignidad de la persona, el ser humano jamás es un medio, no es un instrumento, no es algo como el celular, computador o un lápiz que me sirva para algo. Al contrario, el ser humano tiene que ser el fin de todas nuestras acciones y el fin o el para qué de todo nuestro desarrollo. Después de Pablo VI tuvimos el pontificado breve, pero también luminoso, de Juan Pablo I, y después, ¿no es cierto?, de San Juan Pablo II, o ya
oficialmente declarado como el Papa Magno, ¿no es cierto? El gran Papa Juan Pablo II, que la mayoría de nosotros quizás conocimos. Dice él, dentro de lo mucho, o sea, había mucho que obtener de la dignidad de la persona humana en Karol Wojtyła, en Juan Pablo II, pero me quedo con esta cita de Redentor Hominis. El fundamento de la dignidad humana que cada hombre puede captar reflexionando sobre la naturaleza de ser dotado de libertad, esto es, de inteligencia, voluntad y energía afectiva, encuentra en la redención de Cristo su plena inteligibilidad. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir entonces que este ser humano es una naturaleza de ser dotado de libertad. Ahí a Juan Pablo II se le nota sus estudios filosóficos y antropológicos que había realizado a lo largo de su vida, y vuelve entonces a mencionar que el hombre tiene que ser capaz de entender que la dignidad del ser humano va a venir de esa capacidad de ser racional. Nuestro actual Papa Emérito, el gran Papa también Benedicto XVI, este profesor que tuvimos en la cátedra de Pedro, va a hablar en una encíclica que a mí me gusta mucho, de Caritas in Veritate, la caridad, el amor en la verdad, porque ahí también Benedicto XVI se va a hacer cargo de los problemas del desarrollo. Estamos hablando de un papa que fue papa entre 2005 y 2013, hace poco, y ya el desarrollo estaba tecnológico, científico, y de alguna u otra manera estaba ya marcado. Y por lo tanto dice, bueno, ojo, que lo más importante del desarrollo tiene que ser la persona humana misma. Eso es súper importante. Y en la persona y el desarrollo de la sociedad tiene que poner en el centro a la persona humana. Y a la vez tiene que permitir, dice Benedicto XVI, tiene que permitir que este desarrollo sea integral, completo, en todas las aristas del ser humano. Eso es súper importante. Entonces, no basta solamente con poder, no sé, crear una autopista, una carretera, un edificio, si no se piensa que ese edificio, esa carretera va a afectar a seres humanos. Si se va a hacer por un desarrollo económico, si se va a hacer por un desarrollo tecnológico, de viabilidad, pero no vamos a pensar que de alguna u otra manera va a dañar a personas, ese desarrollo queda nulo, queda obsoleto, no puede decir que está pensado en seres humanos si de alguna u otra manera dañamos al mismo ser humano. Todo lo que tiene que hacer la sociedad tiene que plantearse en torno a esta capacidad de poner en el centro del desarrollo al ser humano. Y es más, Benedicto XVI dice, es contrario al verdadero desarrollo considerar la naturaleza como más importante que la persona humana misma. Y ahí, a no entender que el Papa Benedicto vaya a decir que no importa la naturaleza, al contrario. Hay una cita también que la ocupa Francisco en Laudato Si, en su encíclica sobre esta casa común del medio ambiente, y ahí el Papa Francisco cita a Benedicto XVI cuando dice que no sacamos nada con defender la naturaleza, el animal, todo el tema naturalista, por así decirlo, si no somos capaces de defender la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Eso es súper importante, porque siempre la dignidad de la persona humana, manteniendo el respeto, el cuidado que Dios nos ha encargado con la creación, con la naturaleza, tiene que tener esta dignidad de ser humano sobre el resto de la naturaleza. O sea, si yo me voy a preocupar de los animales, también tengo entonces que sobre todo preocuparme en la misma medida y mucho más incluso por el ser humano. Llegando ya a Francisco, bueno, hay una cita que no es quizás del magisterio de Francisco, pero sí de sus enseñanzas, que es el viaje que hizo a mi país en Chile en 2018. Me gusta mucho esta cita, que de un discurso que pronunció en la cárcel de mujeres en la región metropolitana, que era la primera vez que un papa visitaba una cárcel de mujeres, y ahí él, frente a todas las autoridades del país, también plantea lo siguiente: ninguno de nosotros es cosa, lo que les decía recién, ninguno ser humano es un medio, no debiésemos tratarnos o no debiésemos entender al ser humano como un instrumento. Dice, todos somos personas, y como personas tenemos esa dimensión de esperanza. No nos dejemos cosificar, dice, le dice a las que están detenidas. No soy un número, no soy un detenido número tal, soy fulano de tal que gesta esperanza porque quiere parir esperanza. Esta dignidad humana también nos permite tener esta capacidad de esperar, de esperar, y la esperanza es una virtud que vamos a ver en las siguientes sesiones, porque es muy bonita y muy necesaria en estos tiempos. La esperanza no solamente es esperar sentado, ¿no es cierto?, que pasen las cosas,
esta esperanza tiene un fundamento, y esta esperanza tiene el mejor de los fundamentos, que Cristo ha resucitado. Para nosotros, uno siempre dice, todo tiene solución menos la muerte. Cristo solucionó la muerte, resucitó, y es nuestra esperanza de que nosotros también podamos resucitar con Él. Dice, ser privado de la libertad no es lo mismo que estar privado de la dignidad. Dice, toda persona, aunque esté encarcelada, aunque haya cometido un delito o un error, no pierde su dignidad de persona. Y dice, la dignidad no se toca, a nadie se cuida, se custodia, se acaricia. ¿Sí? Entonces hay que luchar con todo tipo de corsé, de etiqueta, para cuidar esta dignidad de no ser cosificados y de ser alguien, no algo. Y quiero terminar, amigos, con unas citas de una audiencia de agosto del Papa Francisco, de agosto del 2020, porque es súper importante también recordar la dignidad de la persona humana en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que nos ha marcado a todos un antes y un después como humanidad. Dice, a la luz de la fe sabemos, sin embargo, que Dios mira al hombre y a la mujer de otra manera. Él, dice, nos ha creado no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar. Nos ha creado su imagen y semejanza. Al ser representación de Dios, Dios es amor, y por lo tanto también nosotros tenemos esa capacidad. San Alberto Hurtado, nuestro santo chileno, decía, ¿para qué vino al mundo si no es para amar y para ser amado? Ese es nuestro fin en la vida, para amar y ser amado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado su imagen y Dios es solo amor. De esta manera, dice, nos ha donado una dignidad única, invitándonos, dice el Papa Francisco, a vivir en comunión con Él, en comunión con nuestras hermanas y nuestros hermanos, con el respeto de toda la creación. Eso es súper importante. El Papa Francisco toma ahí argumentos éticos de esta ética cristiana y fundamentos de toda la tradición cristiana católica, de que el ser humano ha sido hecho en relación, primero consigo mismo, en relación con los demás, en relación con Dios y en relación con la creación. Relación con Dios, con los demás y con la creación. En todos esos aspectos de la relación tenemos que ser capaces de mantener nuestra ética cristiana, mantener esta pregunta, ¿no es cierto?, que les planteo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y ese es el juego que nos movemos, no es fácil, ¿no es cierto? Tenemos que mantenernos en comunión, como este animal social que nos dice la filosofía y la teología. Ahora, ¿qué más dice el Papa Francisco en este tiempo de pandemia sobre la dignidad? Dice, la armonía creada por Dios nos pide mirar a los otros, las necesidades de los otros, los problemas de los otros, estar en comunión. Queremos reconocer la dignidad en cada persona, cualquiera sea su raza, lengua o condición. La armonía te lleva a reconocer la dignidad humana, esa armonía creada por Dios con el hombre en el centro. Ahí yo estoy leyendo a Benedicto XVI, el hombre en el centro, la persona en el centro de la sociedad, en el centro del desarrollo. Y por lo tanto, estar en armonía con los demás nos tiene que permitir estar no solamente en contacto con los demás, sino que también estar preocupado por los problemas y las necesidades de los otros, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Dice Francisco, mientras todos nosotros trabajamos por la cura de un virus que golpea a todos indistintamente, la fe nos exhorta a comprometernos seria y activamente para contrarrestar la indiferencia delante de las violaciones de la dignidad humana. Esta es una foto, ¿no es cierto?, el Papa Francisco de este miércoles, en la primera audiencia que tuvo con personas en vivo y directo, y planteaba eso. Entonces, contrarrestar la indiferencia, la dignidad de las personas humanas. Hemos sido indiferentes a muchas violaciones que han ocurrido de la dignidad humana. Entonces, mientras el mundo, todos trabajamos en la cura de este virus, también tenemos los cristianos católicos que preocuparnos de esa dignidad. Esta cultura de la diferencia que acompaña la cultura del descarte, un concepto que marca mucho el pontificado de Francisco, esta cultura de descartar a los demás. Y cuando es cultura, lamentablemente es porque se ha hecho en las raíces, se ha hecho casi natural en el ser humano en esta época, descartar a los ancianos, botarlos de la sociedad, sacarlos, ya no sirven, ya están obsoletos, ya quedaron fuera de la tecnología, votar a los jóvenes, la sociedad también vota a los jóvenes, son muy jóvenes para pedir trabajo, son muy jóvenes, no tienen experiencia para trabajar, a los niños,
a mujeres todavía también hay una discriminación ahí fuerte, y por lo tanto esa cultura del descarte significa ser indiferentes a esa dignidad humana. Y entender entonces que las cosas que no me tocan no me interesan. Mientras a mí no me pase, no me interesa que le haya dado coronavirus a otra persona. Esa es la indiferencia que no nos tiene que pasar. La fe, dice, siempre exige que nos dejemos sanar y convertir de nuestro individualismo. Un problema del siglo XX y XXI, este individualismo, tanto personal como colectivo, porque hay muchas veces que uno es individualista, pero también como sociedad, como país, como naciones, también un individualismo de partido. Yo no me preocupo del país de al lado, no me preocupo de la ciudad de al lado, total nosotros no estamos en cuarentena. Eso es lo que hay que tratar de evitar y contrarrestar, entendiendo que esta dignidad nos hace a todos iguales. Y por último, un mensaje final, quizás retrocedo un poco a Benedicto XVI, unos años, en Carita in Veritate, pero una invitación a estos tiempos. Dice: la crisis, él está hablando de otra crisis, pero en general está definiendo lo que es crisis. Cualquier crisis en nuestra vida nos obliga a revisar nuestro camino. Cuando nos pasa algo malo o sufrimos una crisis económica, social, familiar, de salud, nos hace parar y decir, chuta, nos vamos y revisamos qué hemos hecho para llegar donde estamos, para llegar a esa crisis. A darnos, nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. Benedicto XVI yo creo que ha sido muy profético también en lo que ha escrito, y parece que estuviese hablando de este tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos a este virus? ¿Cómo llegamos a estas condiciones sociales de América Latina, del mundo entero, estas condiciones políticas también? ¿Cómo llegamos? Entonces, ahora es la oportunidad de revisar el camino, de comprometernos, de apoyarnos, de ver apoyar estas experiencias positivas y a rechazar las negativas que hemos tenido. De este modo, apoyándonos, comprometiéndonos, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar un nuevo mundo. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave, de manera confiada más que resignada. Súper importante, más que resignarnos a lo que nos está pasando, confiar en que nos podemos poner de acuerdo, en que podemos proyectar un camino nuevo y discernir, es decir, elegir lo que más nos conviene. Muchas gracias, espero que se haya entendido, que haya sido realmente un aporte para estos tiempos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, de verdad, una exposición bastante clara, bastante también sencilla, y que hemos podido entre todos reconocer la gran dignidad que tenemos como persona y como imagen de Dios. En este momento, hermanos, abrimos el espacio para el diálogo, para la pregunta. Estamos en el Face, estamos en el YouTube. Hay personas allí que nos van a facilitar las preguntas. Entonces, si en la sala de Zoom alguien de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, habilite su micrófono y hace la pregunta de manera directa. Si alguno la quiere compartir por el chat del Zoom, también es posible. Tanto Ricardo como mi persona la podemos ir leyendo y damos respuesta a sus preguntas. Entonces abrimos el espacio de diálogo y de preguntas. Ricardo, un comentario. Soy padre Elmer. No sé Gracias. si voy a intervenir. Con respecto a lo que tú decías, verdad, te felicito, es muy concreto y conciso todo lo que ha dicho, todo incluso lo que el magisterio ha hecho. Lo que ha hecho la iglesia siempre es defender la dignidad de la persona, incluso la evangelización. Y eso que de repente es lo que se tiene que retomar en nuestro trabajo pastoral incluso, para que no se pierda lo que significa la persona. Cuando he evangelizado la iglesia desde los primeros tiempos, lo primero que he hecho es defender a la persona de la esclavitud, de la explotación. Ahora en este tiempo también muy duro de las ideologías que se están metiendo cada vez más, incluso de lo que significa la explotación. También en este tiempo como pastoral nosotros no queremos desvirtuar lo que significa el ayudar a los demás. El ayudar a los demás no es solamente por el hecho de que la iglesia sea una iglesia caritativa o solamente sea algo para ayudar o para paliar, sino
que la raíz de toda obra social que hace la iglesia es por este punto, por la dignidad que tiene la persona, el hermano pobre, el inmigrante, aquel que está pasando necesidad o aquel que ha muerto incluso, sigue manteniendo su dignidad. Este comentario no sé si sirve para que nos ayudes un poquito en este punto también de ampliar un poco el sentido que tenemos de la caridad ahora, que se basa también en la dignidad de la persona. Sí, padre, la verdad estaba pensando en lo que usted decía, en lo que reflexionaba, y es verdad, yo creo que voy a hablar también desde la experiencia de la iglesia chilena, quizás también les pasa a ustedes también en Perú. Muchas veces caemos en este asistencialismo, en asistir periódicamente. Yo trabajo en un colegio también y también le digo siempre a mis alumnos, no caigamos solamente en ayudar el día de la solidaridad o ayudar el día X, donde van todos a ser solidarios, sino que esta solidaridad también parte por casa, parte por el hecho y se fundamenta en esta participación comunitaria de reconocernos a todos como personas, reconocernos a todos como representación de Dios. Perdonen que insista tanto con San Alberto Hurtado, se los recomiendo, búsquenlo, un sacerdote jesuita, porque él aterrizó mucho, creo yo, este concepto de ver la imagen de Dios en el otro. Él recogía niños pobres o jóvenes pobres en los puentes de Santiago, en los años 50, 40, por ahí, 40. Y él formó el Hogar de Cristo, el famoso Hogar de Cristo en Chile. Y él le decía a sus... le sacas primero a los pacientes, ¿no? Para que deje calentar la tos. Él decía a los jóvenes ayudar, le decía patroncitos, porque él veía en los demás a Cristo, veía en el pobre, en el otro, veía el rostro de Cristo, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ir superando, de ir entendiendo, entender que el otro es Cristo, entender que el pobre es Cristo, y no solamente el pobre económico, también el pobre espiritual. Muchas veces se entiende la pobreza como aquel que solamente le falta el pan. También hay muchas personas que quizás tienen más recursos y también son muy pobres de alma, de espíritu. Y ahí también la iglesia tiene que estar apoyando para que de alguna u otra manera se pierda esa pobreza de espíritu, de tener, quizás tienen el pan físico de cada día, pero no tienen el pan espiritual de la fe. Y eso es súper importante. Y en estos tiempos, el ser solidarios, creo yo que es indispensable. Bien, no sé si lo que voy a decir va a sonar a lo mejor un poco fuerte y a lo mejor lo han escuchado, pero yo creo que de lo poco, porque han habido muy pocas cosas buenas de esta pandemia, pero lo bueno, una de las pocas cosas buenas es que ha afectado a todos. Y de alguna u otra manera nos ha recordado que, por un lado, nos ha recordado que la muerte está al lado, en la esquina o al lado nuestro, ¿no es cierto? Que no somos dioses y que el día de mañana podemos simplemente no estar. Pero también nos ha recordado que la salud no es solamente un tema de gente que tiene más recursos, también es un tema, la salud la han perdido políticos, empresarios, pobres, ricos, ancianos, jóvenes, niños, y eso nos ha recordado que esta dignidad de la persona la tenemos todos. La tenemos todos y este virus nos ha enseñado que somos todos iguales, con las mismas capacidades, con las mismas habilidades, con las mismas potencialidades, con los mismos dones que Dios nos ha dado y que de alguna u otra manera hemos tenido cada uno que ir elaborando y ir trabajando mucho más. Pero yo creo que eso, la solidaridad hoy día es una forma de participar en la sociedad y el cristiano tiene que ponerse en campaña, el católico sobre todo tenemos que ser capaces de ponernos en campaña. Y quizás no hacer esta solidaridad con grandes eventos, muchas veces se piensa en eso, sino que también en estos tiempos de pandemia, un llamado telefónico, un llamado por WhatsApp, un llamado a aquel que está solo, ir a ayudar al vecino que no puede a lo mejor ir a comprar. Son pequeños gestos que nos van cambiando la vida y que van marcando nuestra identidad cristiana y van haciendo, insisto, lo que Jesús haría en nuestro lugar. Yo creo que eso es una pregunta importante que debemos hacernos en estos tiempos. ¿Qué haría Jesús en estos tiempos de pandemia? Quizás estaría en el hospital, en primera línea, quizás estaría resguardando la cuarentena, quizás estaría ayudando en los comedores, en las ollas comunes, en tantas maneras.
o estaría a lo mejor en Zoom también dando charla en algún momento o evangelizando. Ricardo, tienes algunas preguntas en el chat y yo tengo otras aquí también. No sé si comienzas con las que tienes por allí. Sí, aquí estoy viendo. ¿Es correcto decir que el hombre es un animal racional? ¿No estaríamos rebajando la dignidad del alma al titularlo como animal? La verdad es que no, porque la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, siempre ha tenido su fundamento en la filosofía, sobre todo griega, y también en los fundamentos en la teología de los padres de la Iglesia, y de ahí hay una definición filosófica de este animal social. Claro, este animal que tiene una característica muy común y muy fuerte, que es esta capacidad racional, y ahí nos da esta dignidad distinta, pero no es una forma. De hecho hay muchos papas, Karol Wojtyła, por ejemplo, en sus textos antropológicos también plantea desde la filosofía esta definición de animal racional, ¿sí? Así que no rebaja, es parte también de la filosofía y un tema del lenguaje también, pero... aquí tengo otra. ¿Cómo podemos discernir entre libertad y libertinaje? Buena pregunta. La verdadera libertad, la libertad, para que sea auténtica libertad y no libertinaje, tiene que ir acompañada de la verdad. Eso es súper importante, ir acompañada de la verdad. Benedicto XVI fue un papa para muchos dogmático, para mí y para muchos otros un gran revolucionario en su forma de actuar, y él era un profesor que llegó a ser papa, así como Francisco creo que es un párroco, ¿no es cierto?, este cura de población, ¿no es cierto?, de estar con la gente. Benedicto XVI venía de un ámbito más académico, y él plantea en muchos textos y en muchas catequesis que nos enseñó el tema de la libertad. El tema de la libertad, para que sea una auténtica libertad, tiene que ir acompañada de verdad. La libertad que no tiene como fundamento la verdad de Cristo es libertinaje. Esta capacidad de decir yo hago lo que quiero porque quiero y solamente mi voluntad me va a mandar y dejo a Dios de lado en mis decisiones, ese es el libertinaje, creo yo. La libertad tiene que ir acompañada de esta verdad, de este encuentro con Dios. Una libertad que obviamente comete errores, la conciencia humana comete errores, pero si yo pongo a Cristo en el centro, pongo a Cristo en mis decisiones, va a ser una auténtica libertad. ¿Y cómo encaminar jóvenes que no creen en Dios? Hoy día estamos viviendo una época del relativismo, una época del laicismo, una época donde hemos dejado a Dios fuera de las sociedades. Hemos visto que incluso nosotros en Chile bueno, la pandemia de alguna u otra manera dejó un poco cubierta esta crisis que vivía en la iglesia chilena, que también se vivió en varias partes del mundo, ¿no es cierto? En Perú creo que también hubieron muchos casos, pero en la iglesia chilena también nos llegó un tirón de orejas, ¿no es cierto?, sobre todo a la iglesia de los obispos, de decir que de alguna u otra manera habíamos dejado a Dios fuera de nuestra sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de una sociedad que ha dejado fuera a Dios, es mucho más difícil traer a los jóvenes hacia Dios. Pero yo creo que hay una cosa súper elemental, nuestras actitudes. Nuestras actitudes tienen que ser las propias de un cristiano. Eso es lo primero que tenemos que hacer para atraer a los jóvenes. Segundo, creo yo, la alegría. Muchas veces el Papa Francisco nos ha repetido, la alegría del Evangelio. El Evangelio no es una cuestión dramática, no es pegarnos en el pecho solamente, no es quedarnos con esas acciones. El joven, dice el Papa Francisco, tiene que ser invitado a la iglesia para armar lío, para conocer una iglesia viva, una iglesia alegre, una iglesia que se alegra de transmitir el Evangelio. Yo creo que eso es lo primero, eso es lo que tendríamos que tener presente. ¿Queremos traer a los jóvenes? Bueno, mostremos una iglesia que sea capaz de transmitir alegría, de transmitir positividad, de transmitir este Cristo resucitado, y solo así podemos entonces encaminar a los jóvenes que no creen en Dios. Yo creo que con eso me quedo.
traer a los jóvenes eso. Aquí hay otra pregunta. ¿Tiene que ver el reconocimiento de la dignidad de la persona con la autoestima? Absolutamente. Yo creo que y muchos autores también lo plantean, y la misma iglesia, o sea, lo primero que yo tengo que hacer para amar a los demás es amarme a mí mismo. O sea, quien no tiene amor y quien no tiene amor por sí mismo no es capaz de dar amor a los demás. Por lo tanto, cuando yo me reconozco como hijo de Dios, cuando yo me reconozco en esta dignidad, en esta capacidad que Dios nos ha dado de la libertad, de la esperanza, de la responsabilidad, de la voluntad, de poder ser dueño de nuestras acciones, como decía Pablo VI, solo así podemos querernos, amarnos y respetarnos a nosotros mismos. Si yo voy a respetar a los demás, lo primero que tengo que hacer es respetar mi dignidad, respetar mi persona para poder ser capaz de respetar a los demás, a todos aquellos que nos rodean. Por lo tanto, quien no tiene amor no puede dar amor, y reconocer que Dios nos ama es reconocer nuestra dignidad, y al reconocer esa dignidad podemos transmitir esa dignidad, ese respeto por la dignidad de los otros, y podemos transmitir el amor hacia los demás. Ricardo, una pregunta que viene del YouTube dice, ¿cómo una persona puede recuperar su dignidad perdida? Bueno, la dignidad, como decía en un principio, no se pierde. La dignidad de persona humana, aunque haya hecho el crimen más atroz que pueden haber, no se pierde. Eso es una característica de nuestra dignidad humana. Yo siempre tengo que entender, por mucho que nos cueste, muchas veces nos pasa que vemos, ¿no es cierto?, personas que han cometido grandes delitos con menores, con otras personas, y uno dice, chuta, ¿cómo poder hacer justicia con ellos? Si no es, bueno, esa justicia se hace entendiendo que el otro merece ser tratado como corresponde. ¿Y cómo corresponde que se trate? Como persona. Ahora, la dignidad moral, perdón, la dignidad moral se recupera con acciones. O sea, yo creo que se recupera con acciones, se recupera con la confianza, y la confianza en el otro se da solamente cuando yo compruebo de alguna u otra manera ese arrepentimiento, porque el arrepentimiento yo lo puedo tener en el corazón, Dios me lo puede extender, pero los otros seres humanos van a necesitar también acciones para recuperar esta dignidad moral, que es la que puede perderse, ganarse, volver a perderse y volver a ganarse. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí, César? Sí, perdón. Hay una persona en sala, Milagros Amaya, que levanta la mano. No sé si quiere expresar su pregunta. Buenas noches con todos. Profesor Ricardo, con respecto al concepto de dignidad, el concepto que da Boecio sobre persona, que él dice que es sustancia individual de naturaleza racional, ¿usted la consideraría como dentro de la doctrina de la Iglesia Católica? Sí, absolutamente, sí. De hecho, lo que quise transmitir ahí en la parte del magisterio de la Iglesia era cómo lo repetía Juan XXIII, lo repetía indirectamente León XIII, lo repetía literal Pablo VI, Juan Pablo II, sí. Esta capacidad de ser sustancias individuales racionales es lo que para nosotros es lo que Dios nos ha dado al hacernos a imagen suya y a representación suya. Recordemos que el Dios nuestro es el Dios, a ver, cuando uno habla, el verbo se hizo carne, hay una traducción ahí, y el verbo es el logos, por lo tanto, Benedicto XVI dice, el logos es el Dios de la razón, es el Dios de la razón. Y cuando decimos el verbo se hizo carne, es porque su palabra se hizo carne, el logos se hizo carne, Jesús fue el logos de Dios, esta palabra de Dios que se hace carne. Por lo tanto, esta palabra es propia del ser humano, y la palabra, no me quiero ir tampoco a la profundidad filosófica, pero esta palabra es la que nosotros podemos realizar en nuestras acciones con la capacidad de razonar. Así que ahí está impregnada esta capacidad de razonar. Yo creo que Boecio, sí, Santo Tomás después lo toma en la Suma Teológica, y la Suma Teológica es uno de los textos principales para el catolicismo. Ricardo, tenemos una pregunta más en el Face. Dice, ¿cómo la dignidad se relaciona con los valores morales?
Bueno, los valores morales, toda sociedad, el cristianismo también tiene ciertos valores que quiere transmitir. Estos valores se transmiten especialmente y sobre todo por medio de la cultura. Nosotros estamos insertos en una cultura occidental, obviamente sabemos que Chile tiene una cultura distinta a Perú, hay zonas de Perú que tienen cultura distinta entre ellos, en Chile también se nota más por el tema de que somos una franja larga y delgada, ¿no es cierto? Entonces la cultura del norte, el centro, el sur. Pero en el caso de los cristianos, de los católicos, lo que podemos hacer, por ejemplo, hoy día, es que podemos hablar de los mismos valores. Podemos hablar de los mismos valores siendo de Chile y de Perú, que somos parte de una misma iglesia, que en la tierra tenemos esta cabeza visible que es el Papa, independiente de quién sea el Papa que reine en el momento, pero nuestra cabeza principal es Cristo, de este cuerpo. Por lo tanto, podemos hacer una invitación por Zoom y podemos hablar de los mismos valores, podemos hablar de las mismas virtudes, podemos hablar del mismo magisterio, las mismas enseñanzas, de la misma evangelización, a pesar de estar en distintas partes del mundo. Y esos valores entonces son los que se van a relacionar en la medida que el valor principal que tenemos que tener los cristianos católicos es el valor por la persona humana. Y eso es, a lo largo de la historia van cambiando estos valores, pero nosotros tenemos que ser capaces de transmitir que el valor principal es el valor a la persona humana, para no cosificarla, para no instrumentalizarla, para no abusar de ella, para no servirnos de ella, sino que nosotros servir a los demás. Una consulta más nos hacen llegar desde el YouTube. Dice, ¿el cristianismo puede tener una ética civil sin ninguna referencia a Dios? No, pero bueno, lo respondí así muy rápidamente, pero yo creo que no. El cristianismo, a ver, el cristiano, somos seguidores de Cristo, que sea como incluso redundante decirlo, el cristiano somos seguidores de Cristo. Ahí está el mejor ejemplo a seguir. Pero nosotros, el cristianismo tiene una gran particularidad y una gran misión, estar insertos en la ciudad terrena. San Agustín hablaba de esta ciudad de Dios y esta ciudad del mundo, ¿no es cierto? Esta ciudad terrena, y nosotros tenemos esa capacidad, esa obligación de llevar a Cristo, de llevar esta ciudad de Dios a los mundos, al mundo laico, al mundo civil, al mundo de la sociedad. Yo creo que esa es nuestra gran misión. Nosotros sin Dios no somos nada. Nuestro fundamento está en Dios, en un Dios que se hizo persona, que se hizo hombre, que sufrió por nosotros, y también importante para llevar al cristianismo dentro de la sociedad civil, es importante también entender y recordar a quién seguimos, que lo quiero ver en la tercera parte de estas sesiones, que es, seguimos a un Jesús de Nazaret, a un tipo que nació en un pesebre, hediondo a animales, ¿no es cierto?, y a sus desechos, que trabajó con su padre de carpintero, que murió en una cruz. De hecho, hablando de dignidad, el Dios nuestro fue un escándalo porque murió en una cruz. Un Dios griego, un Dios romano, era impensable que muriese. Por lo tanto, el Dios cristiano es un escándalo, y fue un escándalo dentro de la sociedad civil romana, y por eso lo mandaron a crucificar, porque fue escandaloso. Entonces el cristianismo está llamado a provocar escándalo. Yo creo que el mayor escándalo que tiene que provocar el cristianismo, y que lo ha hecho a lo largo de la historia, es llevar el estandarte de la dignidad de la persona humana. Yo creo que eso es fundamental dentro de la sociedad civil. Ser cristianos es llevar a Cristo, llevar esta impronta, ¿no es cierto?, de que vamos a respetar a la persona humana, porque todos somos imagen de Dios. Una consulta está allí en el chat, si la puedes leer. Te han escrito en el chat, hay una pregunta. Sí, hay tres. Pero hay una, en la ideología de género, ¿podríamos hablar de dignidad humana? Justamente hoy estaba leyendo un texto con ocasión de los 100 años de Juan Pablo II, que cumplió este año. El Papa Francisco responde en ese libro al respecto, le dice sobre la ideología de género.
Y lo voy a responder con las palabras del Papa Francisco. ¿Quién soy yo, dice el Papa Francisco, para pedir un carnet si alguien es heterosexual o homosexual? La dignidad humana y el magisterio nos lo dice, y el catecismo de nuestra iglesia lo dice. El catecismo de la iglesia lo dice. Nosotros como católicos tenemos que ser capaces de amar, de respetar, de cuidar, de proteger a todas las personas humanas, indiferente también de su concepción, ¿no es cierto?, sexual. Ahora, la ideología en general, toda ideología es mala por naturaleza, toda ideología es mala por naturaleza. El tema de que sea ideología, y no solamente ideología de género, ideología política, ideología social, la ideología nunca va a llevar a buen punto, nunca va a llegar a buen punto, pero sí la dignidad humana pasa por toda persona humana, y ahí el católico tiene que ser capaz de recibir, de acoger, de respetar las diferencias, porque esas diferencias de alguna u otra manera nos hacen ser únicos, pero tenemos que actuar como actuaría nuestro padre. Nuestro padre actuaría abriendo los brazos, ¿no es cierto?, y acogiendo a todos con amor. Y hay una... ¿no? Sigue. ¿Por qué cada vez hay menos vocaciones religiosas? Por lo que decía en un principio, creo que en una pregunta lo dije, estamos viviendo una época secularizada, una época donde hemos relativizado todo, y de alguna u otra manera es una sociedad, creo yo, muy, la palabra que se me viene a la mente es muy mundana, y por lo tanto creo que por ahí va la respuesta de por qué hay pocas vocaciones religiosas. También la iglesia tiene que asumir el rol de las vocaciones, cómo la han transmitido, qué ejemplo ha dado la iglesia humana, por así decirlo, frente a tantos escándalos que han habido en muchos países. Yo creo que eso también ha marcado lamentablemente, que en Chile nos ha marcado mucho el tema de los abusos sexuales, los abusos de conciencia de parte de clérigos, de parte de laicos también, y por lo tanto estamos viviendo, no sé si la peor crisis moral, la iglesia ha sufrido muchas crisis a lo largo de estos 2000 años, pero la baja de vocaciones yo creo que va por eso, el tema de la formación, el tema de lo difícil que es hoy entregar la vida con tanta imagen, con tanto apego a lo económico, con tanto apego al éxito. Estamos viviendo un mundo del éxito, el que tiene más éxito, el que mejor le va en la vida, y a lo mejor la vida religiosa la vida religiosa no ofrece una vida de éxitos, ofrece una vida de servicio, de vocación. Yo creo que por eso a lo mejor puede que haya menos vocación religiosa. Yo creo que esos son los tres factores. El mundo secularizado que vivimos hoy en día, la crisis de la iglesia obviamente, y el mundo tan aferrado, ¿no es cierto?, al mundo, al no querer despegarse de las cosas del mundo. Nos llega una pregunta del Face, dice, ¿cómo podemos promover a estas pequeñas comunidades y grupos humanos que están en la base, buscando siempre promover a partir de ellos el laicado y una participación más activa en la iglesia? El Concilio Vaticano II ya nos había hecho la invitación. Benedicto XVI decía que todavía no hemos logrado lo que quería el Vaticano II, por un lado. El Papa Francisco ha tratado de aterrizarlo un poco más y ha hablado de estamos viviendo y la iglesia tiene que caminar a la sinodalidad. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, hoy, nosotros, yo soy laico, soy un laico que me he criado en la iglesia, pero soy profesor de filosofía, que tengo mi pareja, que soy hijo, soy pololo, novio, y de alguna u otra manera somos capaces de formarnos entre nosotros los laicos. Yo creo que es súper importante, que también hay sacerdotes. Esta iglesia sinodal es la que tiene que abrirnos esta capacidad a que juntos formamos la iglesia. Y los laicos tenemos que ser capaces de tomar las riendas de la iglesia y asumir que en el bautismo nos han dado esta capacidad de ser sacerdotes, profetas y reyes también.
Y ahí a lo mejor a la iglesia le falta más catequesis, le falta más esta capacidad de decir, mira, tú eres laico y también eres sacerdote, también eres profeta y también eres rey. Yo creo que la iglesia va a avanzar para allá. No estoy hablando no estoy hablando de que el sacerdocio va a sucumbir, no, al contrario, el sacerdocio tiene que repuntar, tiene que seguir adelante. Sin sacerdotes la iglesia obviamente se queda sin sacramento y ahí ese es otro tema. Pero el laico tiene que asumir su condición de laico y asumir que hemos sido profetas, sacerdotes, reyes, que tenemos que anunciar, que tenemos que denunciar, que tenemos que llevar esta buena nueva, al igual que los religiosos y los sacerdotes, y que tenemos que llevarla sobre todo en nuestra vida cotidiana, no solamente en los ámbitos laicales, no solamente dentro de la parroquia, porque ojo, es muy fácil ser católico dentro de una parroquia, pero yo creo que nadie, a lo mejor se lucha con los egos, en muchas parroquias, en muchas comunidades católicas de repente se lucha con los egos, pero muy fácil, pero salir a la calle, salir al encuentro del que no cree, como decían por ahí, del joven que no tiene fe, del más pobre, el más necesitado, de una sociedad que no tiene a Dios en el centro, ahí es donde está el juego y ahí es donde entramos los laicos. Los laicos son los que tenemos que ser apoyados por los religiosos para llevar el evangelio a nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra convivencia, donde quizás los religiosos tampoco pueden llegar por la forma de vida, ¿no es cierto? Los religiosos no van a estar en una empresa trabajando, en un colegio, no van a estar en un hospital, de enfermero, de médico, de profesor, de abogado, de ingeniero, de arquitecto, de jardinero, de lo que sea. Y nosotros ahí somos los que tenemos que llevar el evangelio en lo cotidiano. Y bien, Ricardo. Bien, Padre Elmer, tal vez para ir cerrando este espacio. Bien, Ricardo, te agradezco nuevamente por tu ponencia y las preguntas, y la respuesta a las preguntas muy claras, de verdad que nos ayudan a ver un panorama grande de lo que significa la dignidad y la tarea tanto de los laicos como de los sacerdotes y religiosas en el trabajo pastoral de la iglesia, ¿no? A retomar entonces nosotros, hermanos, lo aprendido. Repito lo que decía el día de ayer, a ser también partícipes a los demás laicos que ustedes conozcan y que conozcan esa formación que se está dando a nivel de la diócesis, que también sean partícipes y también ahonden un poco más en el magisterio de la iglesia, que nos puede ayudar muchísimo a saber cuál es nuestra misión dentro de ella. Agradecemos tu participación, Ricardo. De parte mía también te comento que me gusta, he visto un poco más el Padre Hurtado, me encanta su obra, su historia, lo que él hizo con muchos jóvenes y eso nos inspira mucho al trabajo pastoral que tenemos dentro de la iglesia y también el trabajo pastoral que tenemos en la cárcel sobre la dignidad que deben de tener también los internos y ahí sobre esa base se trabaja también la pastoral de la iglesia. Rezamos a nuestra Madre Santísima pidiendo que nos ayude a seguir el camino emprendido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy día sábado, en la salutación sabatina de nuestra Madre, rezamos junto a la salve. Dios te salve, Reina, Dios te salve, Madre de misericordia, vía dulzura y esperanza nuestra. Te salve, a ti amamos los cerrados hijos de Eva. A ti suspiramos, y a ti minuyendo en este valle de lágrimas. Señor, a nosotros, tus ojos misericordiosos. Y después de su destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh dulce siempre, ruega por nosotros, Santa Madre, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Unas noticias finales. Gracias a unas noticias finales. Excelente exposición. No olvidemos que el sábado 12 tenemos el tema María y las mujeres discípulas de Jesús y el sábado 26 tenemos el desafío de educar la sexualidad.
2 ponencias pendientes todavía en este mes de septiembre y están también todos y todas invitados. En su momento les haremos llegar los flyers virtuales para recordarles y también la ficha de inscripción para su participación. Ricardo, otra vez, muchas gracias. Hermanos, hermanas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. El próximo sábado. Y buenas noches. Gracias, profesor. Saludos al Perú. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Hasta luego. Ricardo. Gracias.